vida marcada por la búsqueda de la verdad, una madre que nunca dejó de orar, una conversión que cambió la historia, un pensamiento que 16 siglos después sigue iluminando al mundo. Llega Agustinos Contigo, el podcast donde conocerás a San Agustín, sus obras, su espiritualidad y las enseñanzas que hoy siguen dando sentido a nuestra vida. Agustinos Contigo, un solo corazón. Santa Mónica, la fuerza de una madre. En el episodio anterior dejamos a Agustín en Milán, después de muchos años de búsqueda, de viajes y decepciones intelectuales. Comenzaba a descubrir que la verdad era mucho más profunda de lo que había imaginado. Las predicaciones de San Ambrosio habían despertado nuevas preguntas y poco a poco su corazón empezaba a abrirse a Dios. Sin embargo, detrás de ese largo camino había una presencia silenciosa que nunca dejó de acompañarlo. Una mujer que rara vez ocupó el centro de la escena, pero sin la cual difícilmente podríamos entender la historia de San Agustín. Esa mujer era su madre, Mónica. Cuando pensábamos en los grandes personajes de la historia, solemos fijarnos en quienes escribieron libros, dirigieron pueblos o cambiaron el rumbo de las ideas. Pero con frecuencia olvidamos que detrás de esas vidas extraordinarias hubo personas sencillas que sostuvieron, adelantaron y esperaron con paciencia inmensa. Santa Mónica pertenece precisamente a ese grupo. Su nombre está unido para siempre al de su hijo. Pero su santidad no consiste únicamente en haber sido la madre de San Agustín. Su grandeza nace de la manera como vivió el amor, la esperanza y la confianza en Dios. Mónica nació alrededor del 331 en Tagaste, la misma ciudad donde años más tarde nacería San Agustín. Desde pequeña recibió una formación cristiana en una época en la que la Iglesia apenas comenzaba a vivir en libertad después de siglos de persecución. La fe no era para ella una costumbre ni una tradición familiar, era la fuerza que daba sentido a cada aspecto de su vida. Como era habitual en aquella época, siendo todavía muy joven, fue dada en matrimonio a Patricio, un funcionario romano de carácter fuerte, temperamento impulsivo y creencias paganas. No fue un matrimonio sencillo. Las confesiones no permiten conocernos algunos rasgos de aquella convivencia. Patricio era un hombre trabajador y preocupado por el futuro de sus hijos, pero también era irritable y tenía un carácter difícil. Mónica, en cambio, aprendió a responder con paciencia, prudencia y una enorme capacidad para evitar que los conflictos destruyeran la vida familiar. Es importante detenernos un momento aquí. A veces se presenta a Santa Mónica como una mujer que simplemente soportó el sufrimiento en silencio. Pero esa imagen es incompleta. Ella no fue una persona resignada ni pasiva. Su fortaleza consistía en saber responder al mal sin alimentar el resentimiento. Tenía una extraordinaria inteligencia para construir la paz en medio de situaciones difíciles. Sabía cuándo hablar, cuándo callar y cuándo esperar. Esa sabiduría, nacida de la fe, terminaría transformando profundamente a su familia. Con el paso de los años, incluso Patricio comenzó a cambiar. Impresionado por el testimonio constante de su esposa, decidió recibir el bautismo poco antes de morir. No fue el resultado de una discusión ni de una imposición. Fue el fruto silencioso de una vida coherente. Mientras tanto, el pequeño San Agustín crecía rodeado de dos influencias muy distintas. Por un lado, un padre que soñaba con verlo triunfar en la sociedad romana. Por otro, una madre que deseaba verlo descubrir el amor de Dios. Ambas aspiraciones parecían diferentes, pero en el fondo buscaban lo mismo, el bien de su hijo. Sin embargo, con el paso de los años, Mónica comenzó a comprender que el mayor peligro para Agustín no era fracasar profesionalmente, sino perder el rumbo de su corazón. Y ese temor empezó a hacerse realidad. Cuando Agustín partió hacia Cartago para continuar sus estudios, su madre sintió una mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que su hijo poseía una inteligencia excepcional, pero también intuía que el ambiente de aquella gran ciudad pondría a prueba sus convicciones. No se equivocó. Poco tiempo después comenzaron a llegar noticias que la llenaban de dolor. Agustín llevaba una vida desordenada. Se había unido a una mujer fuera del matrimonio y, lo que más le entristecía, había abrazado al maniqueísmo, alejándose de la fe cristiana que ella le había enseñado desde niña. Podemos imaginar fácilmente el sufrimiento de Mónica. Muchas madres y muchos padres conocen este sentimiento. Educar a un hijo con amor y verlo tomar caminos que parecen conducirlo lejos de aquello que uno considera verdadero puede producir una profunda impotencia. Sin embargo, lo admirable en Mónica fue la manera como respondió. No recurrió a la violencia, ni al rechazo, ni a las amenazas. Eligió otro camino, el de la oración. Durante años presentó a su hijo delante de Dios, con una perseverancia que impresiona. Pero sería un error pensar que su oración consistía simplemente en repetir palabras. Orar para Mónica era seguir creyendo cuando todo parecía perdido. Era confiar incluso cuando no veía resultados.
era esperar sin dejar que la desesperanza ocupara su corazón. Las confesiones narran uno de los episodios más conmovedores de esta etapa. En medio de su angustia, Mónica acudió a un obispo para pedirle que hablaran con Agustín y tratara de convencerlo de abandonar el maniqueísmo. El obispo, después de escucharla, comprendió que aquel joven todavía no estaba preparado para aceptar consejos. Entonces respondió con una frase que atravesaría los siglos: «Ve tranquila, es imposible que perezca el hijo de tantas lágrimas». Aquellas palabras no eran una profecía mágica, no significaba que todo se resolvería de inmediato. Era una invitación a seguir confiando en Dios, incluso cuando el camino parecía largo. Y realmente fue largo. Los años siguieron pasando. Agustín continuaba buscando respuestas en lugares equivocados. Mónica seguía rezando. Uno avanzaba entre dudas, la otra permanecía firme en la esperanza. Quizás este sea uno de los aspectos más hermosos de su historia. Mónica comprendió que amar no significa controlar la vida de quienes queremos. Significa permanecer cerca incluso cuando no podemos cambiar las decisiones del otro. Significa dejar espacios para que Dios actúe en los tiempos que solo Él conoce. Vivimos en una cultura acostumbrada a la inmediatez. Queremos soluciones rápidas, cambios instantáneos y respuestas inmediatas. Pero la historia de Mónica nos recuerda que las transformaciones más profundas casi siempre necesitan tiempo. Dios trabaja muchas veces con la paciencia de quien hace crecer un árbol desde fuera. Parece que nada ocurre, sin embargo, bajo la tierra, las raíces se fortalecen silenciosamente. Eso era exactamente lo que estaba sucediendo con Agustín. Aunque él todavía no lo sabía, cada experiencia, cada pregunta, cada decepción y cada búsqueda estaban preparando el terreno para un encuentro que cambiaría toda su vida. Y mientras ese momento llegaba, había una madre que seguía creyendo por él. El podcast Agustinos Contigo, un solo corazón. En la siguiente parte, acompañaremos a Mónica en sus últimos años junto a Agustín. Su viaje a Italia, el encuentro con San Ambrosio, el inolvidable diálogo de Ostia y la despedida de una mujer que pudo haber cumplido el mayor deseo de su corazón antes de partir a la casa del Padre. Mientras los años pasaban, la vida de Agustín seguía avanzando por caminos que su madre nunca habría imaginado. Después de enseñar en Cartago, decidió partir hacia Roma en busca de nuevas oportunidades. Lo hizo en parte porque se sentía decepcionado por el comportamiento de sus estudiantes, pero también porque estaba convencido de que un horizonte más amplio le permitía desarrollar todo su talento. Mónica, sin embargo, no compartía ese entusiasmo. Intuía que aquel viaje podría alejar todavía más a su hijo de la fe. Con el corazón lleno de preocupación, quiso acompañarlos hasta el puerto. Agustín le prometió que esperaría antes de embarcar, pero, aprovechando un momento de distracción, subió al barco y partió sin despedirse. Años después recordaría aquel episodio con profundo arrepentimiento. Comprendió cuánto dolor había causado a su madre, pero al mismo tiempo descubriría que ni siquiera aquella decisión había escapado de la providencia de Dios. Lo que parecía una huida terminó siendo parte del camino que lo conduciría a la conversión. Lejos de rendirse, Mónica volvió a hacer lo que mejor sabía hacer: confiar. No se quedó paralizada por la tristeza cuando llegó el momento oportuno. También ella emprendió el viaje hacia Italia. Su amor de madre no era posesivo. No seguía a Agustín para controlar cada uno de sus pasos. Lo acompañaba porque estaba convencida de que Dios seguía escribiendo una historia que ella todavía no alcanzaba a comprender. Finalmente, ambos se reencontraron en Milán. Aquella ciudad marcaría un antes y un después en la vida de los dos. Allí conocieron a San Ambrosio, obispo de Milán, uno de los hombres más influyentes de la iglesia de su tiempo. Mónica encontró en él un pastor cercano y un guía espiritual que fortaleció aún más su esperanza. Agustín, por su parte, comenzó escuchándolo únicamente por admiración a su elocuencia, pero poco a poco descubrió la profundidad de su pensamiento y la belleza de la fe cristiana. Quizás hubo momentos en los que Mónica sintió que sus oraciones comenzaban, por fin, a encontrar respuestas. Sin embargo, supo esperar. Nunca presionó a su hijo para que se convirtiera. Había aprendido que la fe auténtica no puede imponerse. Debe nacer de un encuentro libre con Dios. Esa actitud dice mucho de ella. Con frecuencia confundimos el amor con el deseo de resolver inmediatamente los problemas de quienes queremos. Nos desespera ver sufrir a un hijo, a un hermano o a un amigo, y pensamos que todo depende de nuestras palabras o de nuestra capacidad para convencerlos. Mónica entendió algo mucho más profundo. Hay momentos en los que el mayor acto de amor consiste en permanecer al lado del otro.
sosteniendo con la oración y la confianza mientras Dios actúa silenciosamente en su corazón. Y entonces llegó el día que había esperado durante tantos años. En la noche de la vigilia pascual del año 387, Agustín recibió el bautismo de manos de San Ambrosio. Junto a él fueron bautizados su hijo, Adeodato, y su gran amigo Alipio. Imaginemos por un instante el corazón de Mónica. No era la alegría de quien había ganado una discusión, era la alegría de una madre que veía florecer aquello por lo que había orado durante tantos años. Todo el sufrimiento, las lágrimas, las incertidumbres y las largas esperas encontraban ahora un sentido nuevo. Sin embargo, Dios todavía quería regalarles un momento inolvidable. Poco después del bautismo, emprendieron el regreso hacia África. Mientras esperaban el barco en el puerto de Ostia, cerca de Roma, madre e hijo compartieron una conversación que San Agustín narraría con una delicadeza extraordinaria en las Confesiones. Es una de las páginas más hermosas de toda la literatura cristiana. Sentados junto a una ventana, desde la que contemplaban el jardín de la casa donde se hospedaban, comenzaron a hablar sobre la vida eterna, sobre la felicidad prometida por Dios y sobre aquello que ningún ojo ha visto ni ningún oído ha escuchado. Poco a poco, la conversación se transformó en una profunda contemplación. Ambos sintieron por un breve instante como si su corazón pudiera asomarse al misterio de Dios. Agustín recordaría ese momento como un anticipo de la eternidad. No estaban huyendo del mundo, estaban descubriendo que toda la belleza de la creación apunta hacia una belleza todavía mayor. Pocos días después, Mónica enfermó gravemente. Cuando comprendió que el final de su vida estaba cerca, sorprendió a todos con la serenidad de sus palabras. Ya no deseaba regresar a África. Durante mucho tiempo había soñado con descansar algún día junto a la tumba de su esposo. Pero ahora eso había dejado de ser importante. Dirigiéndose a sus hijos, les dijo con una paz que solo puede nacer de una profunda confianza en Dios: una sola cosa que me movía a desear prolongar un poco esta vida, veros cristiano antes de morir. Dios me ha concedido mucho más de lo que pedía. Es difícil imaginar una despedida más hermosa. Mónica había comprendido que el verdadero éxito de una vida no consiste en acumular riquezas, honores o reconocimientos. Su mayor alegría era ver que su hijo había encontrado finalmente la verdad que durante tantos años había buscado. Murió en Ostia en el año 387. Agustín quedó profundamente conmovido. En las Confesiones cuenta cómo luchó por contener las lágrimas durante el funeral. No porque creyera que llorar fuera una debilidad, sino porque sabía que su madre había vivido y muerto sostenida por una esperanza que iba mucho más allá de la muerte. Con el paso del tiempo, comprendería que el mejor homenaje que podía hacerle no era simplemente recordarla, sino continuar viviendo la fe que ella le había transmitido con tanto amor. La historia de Santa Mónica sigue conmoviendo, porque refleja una experiencia profundamente humana. Todos conocemos personas por las que hemos rezado durante mucho tiempo. Todos hemos vivido situaciones en las que parece que nadie cambia. A pesar de nuestros esfuerzos, todos hemos sentido alguna vez la tentación del desánimo. Mónica nos enseña que la esperanza cristiana no es un optimismo ingenuo, es la certeza de que Dios sigue actuando incluso cuando nosotros no alcanzamos a verlo. Su vida también nos recuerda que la educación no termina cuando un hijo abandona la casa familiar. El amor verdadero continúa acompañado desde el respeto, la oración, el ejemplo y la confianza. Gracias a ella comprendemos que la santidad muchas veces no hace ruido. No siempre se manifiesta en grandes milagros o acontecimientos extraordinarios. Con frecuencia se construye la paciencia de cada día, en una palabra oportuna, en un silencio prudente, en una lágrima ofrecida a Dios y en la decisión de seguir amando incluso cuando el resultado parece incierto. Quizás por eso la Iglesia no recuerda a Santa Mónica únicamente como la madre de San Agustín. La recuerda como una mujer que convirtió su vida eterna en una escuela de esperanza. Y esa esperanza fue capaz de transformar la historia. En el próximo episodio conoceremos el momento culminante de esta búsqueda. Acompañaremos a Agustín en la lucha interior que procedió a su conversión. Entraremos con él en el jardín de Milán y descubriremos cómo unas sencillas palabras, toma y lee, abrieron la puerta a uno de los acontecimientos más decisivos de la historia del cristianismo. Porque toda búsqueda sincera de la verdad encuentra su plenitud cuando el corazón se deja alcanzar por Dios. Un camino para descubrir la sabiduría y el corazón de San Agustín. Agustinos contigo, un solo corazón.